sol, por eso ha venido con unos lindos shorts, prácticamente de su pasado raclístico. A mi derecha con remera blanca, el señor Fede Fernández, lo aplaudimos, claro. ¿Cómo está, Pablito? Ya un amigo de la casa. Gracias por la invitación. Bueno, hoy te traigo otro amigo, especialista en ufología, Javier, bueno, que trabaja arduamente en el tema, que conoce mucho y que, bueno, es una palabra autorizada para contarte y sacarte algunas dudas que es lo que siempre hablamos, ¿no? Es así, tenemos muchas ganas de hablar con, está a mi izquierda el señor Javier López Pose, también lo aplaudimos, claro. ¿Cómo andas, Javier? ¿Todo bien? Bueno, este año hemos empezado, elegimos creer, para hablar de ufología, para hablar de los avistajes, para hablar de Tucumán, que parece ser una zona caliente en todo esto. Antes que nada, sos ufólogo. ¿Hace cuánto ya? ¿Cómo has llegado al tema? Ufólogo es una palabra que para mí yo la veo demasiado pomposa y grande. Bien, ¿sí? es como artista, ¿viste? Claro, yo me considero una persona, primero apasionada del tema y investigo. Bien. De ahí el resto... Se lo dejamos a... Javier es humilde, por eso... ¿Cómo en tu vida apareció para algún distraído la ufología, la ciencia que estudia el fenómeno ovni? Entre varias cosas más, pero partiendo desde ahí, ¿no? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo empezaste a interesarte? ¿Cómo empezaste a estudiar, a aprender, quizás por alguna experiencia? Y sí, yo creo que por lo menos el 80 o 90% de las personas que están involucradas en este tema han tenido una experiencia, ¿sí? Que te hizo una apertura hacia este tema. A mí, bueno, personalmente yo tuve una experiencia a los 12 años que fue lo que hizo el clic, ¿sí? Y a partir de ahí la necesidad de cambiar la vida y la necesidad de saber qué es eso, claro. qué es lo que está pasando, ¿sí? Lo que yo digo, la búsqueda de la verdad, de saber, porque hay mucha gente que te informa y otras desinforman, te crean cuestiones que no van, que no son, ¿sí? Hay mucha gente que se consideran escépticas, por lo tanto tienen su hipótesis y para ello no existe, de la cual está bien, todas las hipótesis son válidas. Son válidas y a tomarlas en cuenta. Yo siempre digo aquí, partamos de que confirmado no hay nada. Nada. Confirmado científicamente, lo único que hay, que hace poco, que unos científicos de Inglaterra pudieron concretar la información de que había bacterias extraterrestres que están suspendidas en la estratosfera, ¿sí? Mandaron un dispositivo, del cual pudieron traer muestras, de las cuales fueron estudiando y determinando que era una bacteria unicelular y que tenía procedencia extraterrestre, es decir, venía en restos de asteroides, meteoritos, o sea, basura espacial. Bien. Yo me refería a que no hay nada confirmado en el sentido que cada teoría que se teje en torno a algo, para mí es una posibilidad. Empezamos con elegimos creer porque acá todo es posible. Por supuesto. Acá todo es posible, ¿eh? Y últimamente, y lo venimos hablando con Fede, Tucumán es protagonista de muchos avistajes y parece ser una zona bastante caliente en el tema. Y sí, Tucumán, bueno, que es públicamente, todo el mundo lo sabe, que tiene uno de los casos más grandes de la ufología, no solo a nivel, digamos, provincial, sino mundial, sí, que es el caso de Tranca, de la familia Moreno, ¿sí? El famoso caso Tranca que lo ha venido a investigar hasta la NASA misma. Exactamente. Y hicieron la película Contacto del Tercer Tipo, inspirado en ese caso. Yo no sabía, ¿en serio? Sí. Es la pelota, que bueno, en algún momento lo contamos, un caso de una familia que había un par de... Los hombres de la familia eran del ejército, estaban de pasada visitando a sus mujeres, en Trancas, en la casa, en una luz de allá, la empleada, che, hay una luz fuerte, nadie le creía, no, eso, deben ser militares, haciendo algo en la zona, no es muy fuerte la luz, bueno, vamos a ver, y bueno, el resto es historia, digamos, ¿no? Se encontraron con un...
un tremendo evento, y en aquel momento lo cubrió el Gran Medio Tucumano, algunos canales de televisión, hay periodistas contemporáneos que han cubierto aquel caso Trancas, que si no me equivoco fue en los 60, finales de los 60. Sí, 63, 64 creo que fue exactamente el evento este. De hecho, si no me equivoco, no sé si fue este año, pongámosle finales del año pasado, que encuentro una revista de los Estados Unidos hablando del caso Trancas, claro, Tucumán en los 60, o sea, un caso que se habla hasta hoy, ¿no? Hoy en día. Es que es como un referente. Lo pones en Google, caso Tranca, y te das cuenta que lo tienen publicado blogs de todo lado del mundo. Totalmente, sí señor. Y acá también viene algo particular, ¿no? Sí. Y que siempre hablamos con Fede. ¿Qué pasa en Tucumán puntualmente? ¿Por qué hay tanta manifestación en la provincia? Y bueno, pueden ser muchas las causas, ¿sí? Exactamente uno no puede determinar es por tal motivo, pero bueno, se presupone que hay, bueno, que esta es una provincia rica en minerales, hay muchos ojos de agua importantes, tenemos montañas donde ellos indudablemente ahí se sienten como en casa, ¿sí? De hecho, hay mucho avistaje en la zona del río Nío, la parte de Chorrillo, y si nos vamos yendo hacia el sur, tengo casos en La Cocha, ¿sí? Que ahí tengo un amigo que hicimos contacto ya desde hace un tiempo, fui a investigar a la zona, que Ariel Boza, este chico, bueno, viene filmando muchos objetos y un movimiento impresionante de objetos voladores no identificados, ¿sí? Las famosas esferas, ¿sí? Parece ser como la más común, ¿no? Esa famosa esfera. Sí, es como que en digamos, en estos tiempos lo que más se está divisando, captando son las famosas esferas, que pueden ser esferas oscuras, las esferas blancas, esferas lumínicas, ¿sí? Pero siempre estamos con ese patrón de las esferas, que es lo que normalmente más se ve. Más allá de otros casos que se ve el típico plato, ¿sí? Metálico, que ya son muy poquitos los casos. Fíjate que es como que la misma tecnología de ellos también fue avanzando con el tiempo, ¿sí? Y actualmente las naves que se manifiestan, estamos viendo de que son más bien plasmáticas, tipo energéticas, son luces, ¿sí? Pero hay cada tanto esos casos. En Río Nío, bueno, ahí hay fotos de platos redondos, o sea, el metálico, ¿no? El famoso, que en el conocimiento popular vendría a ser el famoso plato volador. Exactamente, sí, el clásico, metálico, que es como más ancho del medio, se va haciendo finito a los costados. Exactamente. Y está aquí hablando, a quien escuchás es al señor Javier López Pozo, ha venido con el gran Fede Fernández, amigo de la casa, y estamos hablando de ufología, de avistajes que suceden en Tucumán, por qué. Y algo que me llama la atención tremendamente es cómo se estudia esto. Como vos me dijiste recién, voy a La Cocha a estudiar un poco el lugar, el terreno. ¿Cómo se estudia? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Se ve la tierra, el aire, algún olor en particular? ¿Por qué me viene a la mano? Al menos yo, fundamentalmente, primero me llevo por los testimonios, ¿sí? Donde me está determinando que hay testimonios de gente que ha visto, ha tenido un contacto o ha tenido una experiencia, ¿sí? Cuando empiezan a sonar mucho los timbres, tengo un indicativo de que es una zona caliente, ¿sí? Donde puede haber una ruta, ¿sí? Que pasan, digamos, las naves, o bien puede haber un nicho, ¿sí? Que se habla siempre de los nichos, que se supone donde puede haber una base, un lugar donde están. Claro, donde están. Claro, cuando él se refiere a rutas, se les llaman corredores aéreos, por donde pasan estos objetos, y cuando él se refiere a nichos, ya hablamos de lugares intraterrenos, o bases intraterrenas. Digamos, por lo general suelen ser intraterrenas. Es un tema complicado, ¿sí? Porque si hablamos de intraterreno ya estamos tocando una cuestión finita.
intraterrestres, que Sí. es un concepto que nuevo para nosotros, lo hemos aprendido este año, que casualmente siempre se cree que todo esto extra viene de afuera, del espacio, ¿no? Y Claro, la teoría de los intraterrestres están acá, claro, para abajo, de casualmente. hecho, no son raza extraterrestre. Se habla de que son raza terrestre que están viviendo en cueva o están viviendo, como dice la palabra, son intraterrenos que están adentro, ¿sí? Pero se habla que son razas inclusive que están antes que nosotros. Por supuesto, estamos hablando de teoría, Teorías. ¿cierto? No es algo como lo que estábamos diciendo, ¿qué hay probado? Esto no, por supuesto que no está probado. No, pero para mí toda cuestión que no esté probada al menos merece el beneficio de la duda, mínimo, ¿eh? No, por supuesto, lógico, pero por ahí trato de ser, yo tengo una línea bastante objetiva, ¿sí? Sí, y cuento algo que esto de verdad, esto ha sucedido hace rato que teníamos ganas que venga Javier, pero eso es un hombre que se toma, cosa que me parece bien, por a lo que te dedicas, con mucha cautela, tus palabras, salir a medios de comunicación, Sí. porque es un tema que en la popularidad quizás todavía no está del todo adentro. Es decir, hay un montón de gente que cree y hay un montón de gente que no. Que dice, escuchado que están hablando. Pero a mí me ha parecido importante, y lo hemos hecho todo este año con Fede, empezar a hablar de esto, porque evidentemente también tanto avistaje, tanto mostrarse, evidentemente también allí hay un mensaje para empezar a charlar, para empezar a tener en cuenta teorías, para empezar a estudiar, investigar mínimamente, ¿no? Mínimamente, sí, por supuesto, lógico. Y hablando de todo el conocimiento popular de la ufología, es decir, de los ovnis, de los extraterrestres, ¿cuánto sabe la gente de esto realmente? La gente en la calle, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto cree? ¿Cuánto piensa que es ciencia ficción? ¿Cuándo, mucha gente que realmente empieza a tener una creencia después de una experiencia? Te habrá pasado miles de veces que vas con gente que te dice, no, yo no creía, viste, para mí, y iba bajando en el avión y se te puso algo al lado, Claro, y a partir te de cambió ahí, la vida. Sí, es como que, la verdad no creía, pero ahora, como dicen las brujas, yo no creo, pero de que la hay, la hay. Claro, exacto. Sí, bueno, sí, de eso hay mucha gente. Sí, lo que sí es cierto que en estos momentos hay una apertura muy importante en la gente con respecto a este tema, ¿sí? Hablábamos de años anteriores, estamos hablando de hace 5, 10 años atrás, vos hablabas de ovni y estabas loco, chiflado, ¿me entendés? Cualquier cosa. Y con respecto, digamos, tu último año, pero yo creo que la apertura empieza con el 2012, con el famoso tema de los mayas, que se venía el fin del mundo, que no se venía, que venían los extraterrestres a salvarnos. El 14 de diciembre, no me acuerdo. 21 de diciembre. Le pise una semana. Claro. La cuestión de que a partir de ahí yo sí noto de que hay una apertura en la gente, no digo total, pero sí hoy por hoy vos podés hablar más abiertamente del tema y la gente está un poco interiorizada. Aparte internet ayuda mucho, ¿sí? Está al alcance de cualquiera. Hoy googleás caso ovni y tenés millones de casos. Algunos videos y algunas fotografías tan caseras y tan imposibles de truchar, Sí. que son testimonios fehacientes de que eso sucedió. Sí, Eso sucedió, ¿no? Sí. Y hoy en día también, y esto lo hablamos mucho con Fede, Sí. es un tema que en el mundo entero empieza a cobrar un poco de atención. No es casualidad, yo en este momento estoy viendo un congreso, dice Congreso Internacional de Ufología, que se va a hacer en Italia, en el Hotel Albani, el 9 de noviembre del 2014, con un montón de gente que diserta, con un montón de gente que habla, en un hotel enorme de Italia, Sí. un congreso de 2 días, empieza a tomar en el mundo cierta credibilidad, la gente empieza a escuchar estas teorías. No hay duda, hay congresos muy importantes que se desarrollan sobre todo en Brasil. Sí, en Brasil hubieron varios congresos internacionales de una importancia así grande, ¿no? Estamos hablando de que van ufólogos de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de México, y argentinos también. De hecho, Argentina es uno de los países
bastante adelantado con respecto al estudio del fenómeno ovni, ¿no? Así es. Yo lo que quiero, digamos, diferenciar un poco es que mucha gente quizá lo toma el tema como una sola cuestión, y en realidad la ufología es muy abarcativa porque vos la podés analizar desde el punto de vista científico, por ejemplo, como la hace Javier. Javier es investigador, busca testimonios, recolecta datos, y hay otra gente que se relaciona con la ufología desde el punto de vista espiritual, desde la meditación, desde la comunicación con seres superiores que la religión los llama ángeles. Bueno, hay gente que a la ufología la utiliza desde el punto de vista espiritual, como que tenemos hermanos superiores que nos están ayudando, y como que también hay seres superiores a nosotros, pero que tampoco no tienen un buen fin sobre nosotros. Que eso hablábamos antes de venir al programa con Javier, de que en eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando empezás a investigar sobre ufología, te das con que hay muchas especies, te das con que hay especies que tienen un plan bueno y otro un plan malo. Entonces, investigando es como que te empezás a especializar en lo que es la parte que más te gusta a vos. Por ejemplo, Javier, yo de Javier aprendí mucho a tratar de ser cauto a la hora de dar una información, porque bueno, él es una persona que cuando saca una foto la estudia, le hace un análisis de video, recolecta información, habla con gente, busca testimonio. Y bueno, es su forma de trabajar y de llevar a cabo el análisis y la investigación, siempre desde un disparador, como fue la experiencia que él tuvo cuando era chico. Yo creo que todos nosotros tenemos disparadores, tenemos motivaciones que nos llevan adelante, y bueno, a mí me pasó que gracias a Dios conocí dos personas en Tucumán, que una es Luis Dumenier, un ufólogo muy reconocido en Tucumán, y bueno, después Javier, que con Javier también aprendí mucho, lo respeto mucho, lo admiro mucho, y cada vez que nosotros vamos a la zona a ver el fenómeno, siempre nos encontramos con diferentes situaciones, que es lo que él siempre me dice. Es un proceso que no se da de un día para el otro, es un proceso que lleva años. De hecho, él viene investigando hace 30 años ese lugar. Entonces mucha gente quizás no conoce a fondo cómo se puede indagar y cómo se puede estudiar el tema. Totalmente. Y hasta donde también pregunto, ¿hay que tener algún tipo de miedo? Digo, recién contaba Fede que, claro, como todo investigador, hay un momento en el cual vas a ir a buscar la experiencia, ¿no? Eso ya me imagino que con tantos años, ¿no? Pero al principio te da un poco de miedo. Mira, la verdad que yo creo que acá tenés que tener una cuota de irresponsabilidad, si podríamos decirlo así, porque si... Me mando. Exacto, si tenés miedo, no creo que sea el tema justamente para vos. ¿Me entendés? Totalmente. De hecho, como dice... Si las películas ya te dan miedo, Claro, es que estamos frente a un fenómeno desconocido, ¿sí? Y como todo lo desconocido te provoca miedo a lo desconocido, no hay duda, pero yo creo que tenés que tener un poquito de audacia, no hay duda, si no, no es tu tema. O bien estudiar, como todos los famosos ufólogos que hablan de escritorio, que estudian desde el escritorio y no salen a terreno. Claro. Sí. Es el famoso investigador de oficina. De oficina, exacto. Y los militares y los ovnis es una de las notas que he encontrado. Yo vengo leyendo mucho acerca del tema. Sí. Bueno, una nota muy larga, interesante, pero en definitiva afirma que quienes más saben, tienen información y han accedido a algunas cosas han sido los militares. Particularmente pone a Estados Unidos allí arriba, pero en general los militares saben demasiado del tema, es lo que afirma esta nota de mparalelos.com. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, es un tema delicado, un tema complejo. Indudablemente para mí, al menos a mí, no me quedan dudas de que, digamos, el gobierno o los militares de Estados Unidos tienen bastante más conocimiento que el resto, ¿sí? En base a las cosas que yo vengo estudiando, informes y cuestiones, bueno, no puedo decirlo ahora al aire, pero
te puedo asegurar que sí saben y saben mucho más de lo que vos pensás. Hay un dato clave. El día que sucedió el caso Trancas, arribaba por primera vez a Buenos Aires un general militar de apellido von Braun. Von Braun, sí. Von Braun, alemán, que era el cerebro Nazi. de Hitler. Sí. Muchos relacionan el suceso que Lo del caso aconteció en Tranca. Que le sucedió también a una familia donde los hombres eran militares y estaban viniendo de visita. También ahí tenés dos datos que justamente te quería decir. Manejan otro tipo de información, mucho más filtrada, mucho más selecta. Lo que dice la nota tiene que ver también con ciertos, con entrenamiento, misiones de reconocimiento, ¿cómo se llama? Simulaciones. Cuando laburan en los cielos se dan con algunas cosas que nosotros no tenemos acceso, Esto va ¿no? mucho más allá que eso, Carlito. Eso, la tienen muy clara la cuestión. Claro, muy clara. la O sea, estudian, les interesa. Hay gente estamos hablando de Estados Unidos. Sí, de Estados Hay Unidos. otros ejércitos de otros países que sí, obviamente que están mucho más alejados, no tienen tanto conocimiento, y de hecho hay casos famosísimos de que se dieron con el fenómeno frente a frente, volando, como el caso de un general, actualmente general, un peruano, ¿sí? Que en uno de los vuelos de la torre divisan que había un objeto volador no identificado. Entonces lo mandan a esta persona que sale a interceptarlo con el avión, no recuerdo bien, pero creo que era un MiG, estos aviones, claro, un caza. un caza. Y bueno, y él relata que sale hasta que toma contacto visual con el objeto volador, que era esférico, y estando aproximadamente a una distancia, por decirte, de 100, 200 metros, le dan la orden que dispare. Y él cuenta, No salía el misil. no, disparaba, saliendo las balas, las municiones, y supuestamente tendrían que hacer impacto con este objeto, y es como que nada, pasaba de largo, como que no pasaba nada. Bueno, ahí Werner von Braun, que es Sí. el militar, declaró en un reportaje que le hicieron cómo era que las naves alemanas no eran captadas por los radares. Sí, señor. Y él dijo, porque utilizamos tecnología que no es terrestre. Fue polémico, Claro. pero Dice, estamos confrontando a potencias muy superiores a todo lo que suponíamos hasta ahora. No puedo decir más por el momento, pero actualmente estamos a punto de entrar en contacto con esas potencias. Dentro de 6 o 9 meses sería posible que esto sucediera. También dice von Braun, ¿es? sí, se pronuncia von Braun, se Von escribe Braun, von tiene Braun. razón, la B es F en alemán. Y me llama la atención que también una cita de Stephen Hopkins, el gran Sí, físico, gran físico, que fue invitado a la Casa Blanca en el 98 y el 6 de marzo le dijo a la televisión, desde luego, posiblemente los ovnis contengan realmente extraterrestres, y así lo imagina mucha gente, pero el gobierno lo oculta. Lo oculta. Y acá encima también hay un tema que es como un mito, que las veces que el gobierno de Estados Unidos y la NASA supuestamente tenían un extraterrestre, lo habían, esa sí, vacuna de el tema del globo. estudian, ¿eso es verdad? ¿Eso hasta dónde? Bueno, eso es lo que estamos hablando, lo que vos estás nombrando, el famoso caso de Roswell, que supuestamente cayó un ovni y quedaron Fueron a buscarlo. exacto, había unos seres extraterrestres. Hay tanta información, viste, dando vuelta en la red, que por ahí uno no sabe con exactitud qué creer y qué no. Pero tengo información fuera de la red, de otra gente, de que ese caso fue real y hubo un ser extraterrestre. Ahora bien, ese video que muestran en la red, que le estaban haciendo una autopsia, Sí. eso todo es... El de Chiche también. Claro, eso no existe, ¿me Claro, entendés? claro. Eso no, digamos, esos videos son falsos, pero de que los casos estos, sí, de que fueron reales, bueno, sí. En 1950, el NARCAP, dice el Centro Nacional de Aviación de Información de Fenómenos Anormales, redacta un protocolo para todos los pilotos estadounidenses Sí. sobre encuentros con ovnis y extraterrestres, Claro. porque hasta el momento había ocurrido en 2 casos anteriores
Y claro, el piloto no sabe qué hacer. Che, me harán algo, hay que disparar, atacar, huir, ¿qué hago? De hecho, te aclaro que tampoco lo tienen muy clara, claro. ¿no? Por más protocolo, no la tienen clara. Dice que se trata de una serie de normas de cómo describir y afirmar por radio Claro. el avistaje que está sucediendo, con cuestiones como tamaño, forma, velocidad y sobre todo esperar. O sea, no tienen la orden ni en el protocolo de atacar. Lo que pasa es que Acá en viene muchos de también esos otro casos, tema. sí, En muchos de esos mayormente el conocimiento popular Sí. se cree que son malos, pero no es así. Ahí lo sabemos. Sí, hay de todo un poco. Lo que yo te quería decir es que en muchos de esos casos de pilotos de aviones, los radares hacen interferencia, las comunicaciones quedan nulas, Así es. inclusive pasa Carga de también, energía, apagones de luces. exacto, pasa en el Sí. Triángulo de Bermuda, cuando los aviones pasan por esa zona. Y la verdad, yo que he podido conversar del tema con Luis Dumenier, Sí. que él viajó mucho investigando, según él no hay un buen propósito en ese tipo de casos o en ese tipo de fenómenos, porque también hay reportes de muerte y reportes de desapariciones o de abducciones. Gente que cuenta que fue llevada a un lugar y regresó, gente que directamente desapareció y gente que bueno que murió. Sin hablar de mutilación de ganado, mutilación de seres humanos, ¿sí? O sea, Lo del ganado es algo que también de todo lo que he podido leer bastante común, ¿no? Sí, En sí, ciertos sí, campos donde hay ganado, sí, sobre todo llegan en y, el sur. Acá en el norte no matan tanto que todo. vacas. Sí, son, digamos, Aparecen como mutiladas. abusas, sí, y le sacan algo que indudablemente será vital para ellos. No sé si para saber si para su supervivencia, para investigar, por el tema ADN, no sé, hay tantas hipótesis dando vueltas, pero en conclusión, lo que sí aparecen las vacas muertas y mutiladas en sectores muy, digamos, específicos, que es sería en el rostro, en la parte del costado maxilar, con un corte perfecto. Y lo más curioso es, Láser, claro, así, perfecto, con Que no hay láser. sangrado, y no hay No hay sangrado. sangrado, exactamente. No hay sangrado, también muchos cortes en la zona de los genitales. Se dice que hay El ano. Es como que le dejan en el hueco y sacan todo lo... se dicen que hay una especie llamada Zeta reticuli extraterrestre que es la encargada de desarrollar en la ciencia humana la clonación. ¿Sí? Que Hay muchas teorías, muchas teorías, muchas bueno, voces. que hay, digamos que hay mucho, esto está basado en miles y miles de testimonios de supuestas personas que tuvieron contacto visual o un contacto directo con estos seres, ¿no? Ojo, no es que tampoco es una fantasía, suena fantasioso, no hay duda, pero está basado, como te digo, en testigos que están comprobados por profesionales, psicólogos, psiquiatras, y que consideran que esas personas no están locas. Coinciden en los relatos. Claro, ¿no? Y que lo que están relatando es serio. así es. Cierto. Las especies más conocidas son los grises, Los grises son Los insectoides. grises, son los insectoides, que son los que tienen forma de insecto, que serían malos, así por decirlo así. Después hay entidades o seres llamados pleiadianos, lirianos y sirianos, que son hermanos mayores de la raza humana provenientes de las estrellas, que tienen un fin bueno. Fede Fernández, Javier López Pozo, estamos hablando de ufología, suena Lenny Kravitz y seguimos charlando de todo esto porque quiero saber qué lugar del mundo es el que más ha demostrado experiencias, testimonios y avistajes. Ahora me lo contás, dale. Esto es lo que estamos viviendo hoy en el club, porque están aquí a la derecha Fede Fernández y a la izquierda Javier López Pozo, y estamos hablando de ufología, el fenómeno ovni y un montón de cosas más que, como por ejemplo, veo, dice, hallado un objeto misterioso en un video de la camioneta espacial de la EEI, y es una caminata espacial de la NASA. Iban a un reconocimiento, qué sé yo, y filmaron un objeto raro, esto afuera de la Tierra.
afuera de la Tierra, sí. ¿Estos casos de afuera Sí. son más frecuentes que los de adentro? Y bueno, yo pienso que son iguales, frecuentes. De hecho, muchos de los objetos que vemos vienen de afuera. Indudablemente la NASA sabe primero que vos, que yo, que todo el mundo cuando está ingresando a la Tierra objetos voladores no identificados. De hecho, la estación IS, ¿sí?, tiene una transmisión de 24 horas al día y de la cual hay personas que se dedican a estudiar, a fijarse, a observar, a vigilar esos videos y bueno, han captado un montón de objetos luminosos, gigantescos, de miles de formas, todos, y son objetos voladores no identificados que ingresan a la Tierra o pasan, pero los videos están en los redes, en todos lados. ¿Les puedo preguntar a ustedes personalmente lo que vivieron, Fede? Para que no estás, ahí está. Sí, yo te lo conté varias veces. Para mí fue un 13 de enero del 2013 que me invita, lo conozco a Javier. Ese día vamos por primera vez a la zona con un amigo que está en Córdoba, que también está en el tema. Y ese día, sí, me sorprendí de lo que vi, no me puedo olvidar jamás de lo que vimos ese día. Y a partir de ahí, bueno, fue como un motor que no puedo, digamos, dejar de pensar en qué es lo que hay ahí o qué es lo que están tratando de decirnos, ¿sí? Me quitó el sueño, me cambió el interés, aprendí mucho de Javier, como te digo, fuimos reiteradas veces al lugar. Y esa fue la experiencia concreta que yo tuve de visualizar un objeto en el cielo, que me pareció extraño porque cambiaba de color, cambiaba de velocidad, se metía en la montaña, salía de la montaña, se movía en la montaña, objetos. La verdad que fue un hecho con un montón de condimentos diferentes que no puedo negar que la ansiedad me llevó a querer compartirlo con todo el mundo, a hablarlo con mis amigos, a querer llevar gente al lugar, bueno, pero creo que tampoco es lo que hablamos con Javier, no es la forma porque hay que prepararse, hay que investigar, hay que leer. Bueno, entonces yo decidí a partir de esa experiencia comprometerme de alguna forma aprendiendo y escuchando a la gente que está en el tema, que vio lo mismo y esa es mi experiencia, o sea, yo siempre la cuento abiertamente. Inclusive en algunas de las veces que fuimos con Javier me permitió llevar a algún amigo que también pudo vivenciar lo mismo. Entonces creo que paulatinamente hay una apertura y que bueno, que hay que saber cómo plantearlo al tema para que difiera de lo que es la curiosidad, solo la curiosidad, pero realmente darle al tema profundidad y saber que hay cosas interesantes que se pueden aprender y que también es una forma de abrirnos los ojos, porque vos, por ejemplo, me decías que ahora estás leyendo mucho sobre el tema y te llama mucho la inquietud de saber qué esconden los militares, o qué esconde la NASA, o qué esconde Estados Unidos. En general del tema, sí. Claro, y esa es una parte muy atrapante porque la verdad que con todo este tema se podrían hacer cosas hoy en el planeta, desarrollos de tecnología, vehículos propulsados con combustibles no fósiles que evitarían la contaminación y tantas cosas que hoy no se hacen porque hay intereses de por medio. Intereses creados, no hay ninguna duda. Sí, totalmente, como prácticamente todo lo que esconde atrás carácter de los Estados Unidos, ¿no? Y experiencia personal, este lugar que hacía la mención Fede, ¿no? ¿Cada cuánto lo visitas? ¿Cada cuánto vas? Y bueno, por lo general trato de ir en la temporada de invierno, que hay menos vegetación, ¿sí? Menos bichos inclusive, que es un poco más cómodo para poder Claro, porque te deben matar los mosquitos también, claro, ¿no? los mosquitos. Sí, esos son intraterrestres que conocemos. Esos son los peores que los visitan. Sí, aparte de la dominar el mundo en breve esos. sí, la verdad que sí, yo creo que están bastante avanzados también.
Y bueno, depende de eso y bueno, muchas veces la necesidad de ir y las 3-4 veces al año, ¿será? Sí, no más tampoco. Ya digamos que es algo que para mí no es nada novedoso. Simplemente me faltan algunas de unir algunas piezas para poder llegar a, entre comillas, una conclusión y decir, bueno, esto pasa acá, exacto. Y ahí quizá lo diga abiertamente y quizá la idea, el proyecto está de un documental. Muy lindo, contá, y esto te lo digo desde ya con el programa para lo que necesites, es un tema que a mí me ha interesado mucho y vamos a seguirlo de cerca. ¿Y puedo volver hasta tus 12 años? Sí. Aquella experiencia que despertó todo esto. Sí, cuando tenía 12 años, recuerdo que... Año 1999, tipo joven, Javier. Pero la pucha. Estábamos hablando... No, año 80 fue. Bien, año 80. Año 80. Estábamos con un grupo de amigos. ¿Vos naciste en el 68? 66. 66. Pero ya prácticamente 67, porque es el 26 de diciembre. Claro. Sí, entonces, claro, ¿no? Porque el 68 fue el año del caso Trancas. Y claro. mirá lo que son las cosas. Bueno, por ahí andábamos. Año 80, no, es que hubo una apertura, mirá, hubo una apertura en la década del 70, esto me lo contaba Dumonier, que fue tremenda de avistar, se abrieron los portales. Era en la época de oro, años 60, años 70, años Bien. 80, ya en los años 90 empieza a disminuir. En esos La casos, teoría de que se lo llevaron a Elvis, casualmente. Entre tantos artículos encontré eso en serio, que Esa no era- no la conocía. fue ¿Abducido? abducido. no, la verdad que eso ya no Sí, lo tenía. qué puro, de verdad. Bueno, y bueno, a los 12 años estábamos con un grupo de amigos. Recuerdo que era 6:30, 7 de la tarde, ya estaba oscureciendo y era un día gris, estaba nublado, nubes altas pero nublado, y en lo que estábamos jugando levanto la mirada hacia el cielo y veo una flotilla de aproximadamente 50 objetos, todos oscuros, metálicos, en una formación triangular. Por supuesto, cuando pego el grito y todos los chicos levantan la cabeza y se arma el escándalo y todos vieron lo mismo. Inclusive salí corriendo a avisarle a mis padres que salieron al patio y lograron ver la colita porque ya pasaban y los tapaban los techos de los departamentos que tengo arriba. Y bueno, eso fue un disparador para mí en esa época. De hecho, lo conocí a Luis Dumenier, que me entrevistó y En aquel momento. Sí. En ese suceso fue que estaba la mamá de mi novia, estaban jugando con ustedes, que era todo un grupo de chicos, No, no fue en la calle Rivadavia, eso fue otra. que eso debe Estamos ser- revuelos. pero eso debe haber sido anteriormente. No. ¿Eso Esto fue en no, la calle Rivadavia y Sarmiento? ¿O no? no, esto fue, actualmente ¿Dónde? Cerca de la zona. Bien. Barrio Norte. Pero no, Exacto. Esquina Norte. Exacto. bien, acá se fue la radio, Así es, sí, Cerquita. medio vecinos, somos vecinos. Eso es. Estamos en la zona, ¿viste? Eso es. Bueno, desde allí ya no paró la curiosidad, No, la intriga. no, por supuesto, ya era comprar todos los fascículos OVNI, programas que escuchaba sobre el tema, estar prendido y bueno, y ver en aquella época que era el referente era Fabio Serpa, Chumañú. Capo, Fabio Serpa, ¿no? Sí, bueno, con la pucha tiene una trayectoria impresionante. Sí, eso. También encontré Para mí, muchos artículos de él. particularmente, te lo dejo claro, particularmente como investigador, para mí mejor fue Dumenier. Luis Dumenier. Para mí es tucumano, es uno de los mejores investigadores en lo que respecta a investigación. ¿Es contemporáneo? No, es contemporáneo a Serpa. Bien. Viajaban juntos. Acaban Eran muy amigos. estos son amigos personales. Estamos hablando de que vivieron casualmente esa Es época de gloria en los Y es un 70, ¿no? orgullo, Exacto. es un orgullo tenerlo porque es tucumano. Es tucumano. Eso es impresionante. Es tan grosso como Serpa, pero
Serpa supo manejar bien la difusión de otra forma. Claro. Totalmente, era Luis fue más, digamos, perfil bajo. Exacto. Uno se volvió mediático y el otro no, básicamente. Claro, exactamente. Lo que pasa es que yo te digo, Carlos, en esto, para mí, en mi caso, también, como sé de Luis Dumeñez, porque de hecho lo he conversado con él personalmente, esto para mí no es un negocio. De hecho, con este tema no gano una sola moneda, ¿sí? Es más, invierto en equipo, en tiempo. Como todo investigador, digamos, Exacto. ¿no? Y Luis Dumeñez, de esa línea, ¿Hay gente interesada en financiar este tipo de cosas? que yo sepa no. Mira, es una que siempre si no ya lo hubiese llamado. Pero la aplicación que yo te contaba, Sí. que se puede bajar para Sí, sí, celulares, sí, está financiada por Rockefeller, Claro. al científico este que Estamos hablando acá. Estamos hablando Eso de en que Estados en Unidos. Estados Unidos sí. Rockefeller, Sí, el millonario. Ah, la pelota. Lo financia la investigadora Grieg. Al Dr. Greer, que es el que creó la aplicación Contact Tool, que es un protocolo de contacto. Impresionante, viejo. La verdad que es un tema muy apasionante. Vamos a seguirlo, Muchas gracias por venir, muchachos. No, por favor, gracias por la gracias. invitación y bueno, damos saludos a la audiencia. Yo Sí, quiero excelente. comprometerte públicamente para que al próximo asado lo invitemos a Javier. Me encantaría. Opa. Sí. Primer viernes de noviembre. El primer viernes de noviembre, me encantaría y tocamos el tema y yo quiero comprometerlos Traemos el postre. A que traigamos el Ahí postre. está. No, yo quiero comprometerlos a ustedes en algún momento. Personalmente estoy leyendo mucho del tema, son cada lectura y cada artículo que encuentro abre 10.000 preguntas, claro. Seguro, Y- es que esto es así, cada tema es 1000 preguntas más. Exacto. Y vos crees que la tenés clara y ya sale otra cosa que te Desbarató todo. Y me encantaría, a mí, lo he hablado con Fede en algún momento, poder conocer este lugar que está acá muy cerquita, ¿no? A mí me encantaría. Lo vamos a hacer algún día. Sí, lo vamos a hacer. Vamos todavía, viejo. 6 de las 3, de las 4, ¿qué decís, conductor? 6 minutos de las 4 de la tarde, el señor Fede Fernández y el señor Javier López Pose pasaron por aquí y hemos hablado de ufología. Gran momento e instante para dejar el programa en manos del señor Guido Guerrero, que viene